Amigo Francisco Pérez Corona, analista jurídico aquí en esta institución. El tema de hoy es el archivo histórico. Vamos a analizar sus funciones, los servicios, qué tan importante es esta instancia. Partimos desde luego del concepto que nos define la Ley General de Archivos, contemplado en el artículo 4, fracción octava, y nos dice que el archivo histórico se define al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público. Aquí de este concepto tenemos que resaltar aspectos importantes. Habla de conservación permanente, habla de que los documentos deben ser relevantes para la memoria nacional y regional o local. Desde luego, esto se refiere a la memoria institucional de los sujetos obligados. Debemos señalar la ubicación del archivo histórico dentro del sistema institucional de archivos. Como lo define la ley y como se ha reiterado en algunas de las exposiciones, el sistema institucional de archivos es la parte medular, es la estructura que hace funcionar todos los procesos, todos los registros, procedimientos, criterios al interior del sujeto obligado, utilizando las herramientas y valiéndose precisamente de las estructuras. Como nos define la Ley General de Archivos, el sistema institucional de archivos se integra por una parte normativa, que la integran el área coordinadora de archivos y por las áreas operativas integradas por la unidad de correspondencia, oficialía de partes o unidad de control de gestión, como lo llaman algunas instituciones. Se integra desde luego por los archivos de trámite que puede haber en cada una de las unidades administrativas, por el archivo de concentración y nuestro objeto de estudio, el archivo histórico. Hablar del archivo histórico es hablar precisamente de la parte bonita, de la parte romántica de la función archivística, porque es aquí donde se cumple una de las funciones esenciales, que son precisamente la investigación, la difusión, el acceso a la información, que la ciudadanía, el público en general, tenga un acceso directo a estos acervos documentales. Pero ¿cuál es el proceso que siguen los expedientes, los documentos para llegar al archivo histórico? Estos procesos archivísticos están definidos precisamente en la Ley General de Archivos. Únicamente como referencia, los procesos archivísticos están incluidos en el ciclo vital del documento, incluyen, desde luego, algunos de ellos, la integración correcta de los expedientes, las transferencias primaria y secundaria, la valoración documental y, desde luego, el análisis que se hace para la disposición final de los documentos. Una de las vertientes precisamente para la disposición final es el archivo histórico. La otra, recordemos que es la baja documental. Pero para llevar a cabo todos estos procesos archivísticos debemos tener un soporte a través de los instrumentos archivísticos, que son el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, los inventarios documentales y la guía de archivos documental. En el catálogo, únicamente como referencia, aquí vamos a encontrar precisamente la identificación de los valores documentales, permanencia, los tiempos de permanencia en los archivos de trámite y concentración, y la parte medular que se refiere a la disposición documental. Una de estas, reiteramos, va a ser el archivo histórico. Les decía, la parte esencial de las funciones y servicios que se prestan en el archivo histórico son las de recibir transferencias secundarias. Eso se refiere al traslado ordenado y sistemático del archivo de concentración al archivo histórico. Organizar y conservar los expedientes que tiene bajo su resguardo. Parte de las funciones y servicios importantes también que se brindan es la de brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental. Son funciones esenciales porque precisamente a través del préstamo y consulta se permite el acceso de la ciudadanía, de los investigadores, del público en general, a sus acervos documentales. Difundirlo a través de foros, a través de exposiciones. Y desde luego
estos servicios tienen que establecerse o tienen que prestarse mediante una normativa, mediante procedimientos que permitan y que garanticen el resguardo y la preservación de los documentos. Una parte importante se refiere también a que los responsables de los archivos históricos deben colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General, así como la normativa que se aplique respecto a la consulta. Un tema esencial dentro de las funciones archivísticas y dentro del archivo histórico de manera concreta es implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos históricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnologías de la información para mantenerlos a disposición de los usuarios. Son temas importantísimos o conceptos importantes que nos hablan de conservar los documentos históricos. Aquí necesariamente tenemos que hablar de la aplicación de las tecnologías de la información. Los sujetos obligados tendrán que implementar sistemas automatizados que permitan precisamente la conservación de los acervos documentales en el tiempo, a mediano, corto y largo plazo. Pero también se tiene que garantizar el acceso inmediato, el acceso fácil de la ciudadanía a la consulta de sus acervos. Esto lo podemos lograr, desde luego, a través de la digitalización, pero es importante señalar que para la función archivística, la digitalización es un medio que nos permita obsequiar a la ciudadanía el acceso fácil, el acceso masivo y la difusión de los acervos documentales. Entonces, nos preguntan también que si una vez digitalizados los acervos documentales se puede proceder a la destrucción del soporte físico. De ninguna manera. El soporte físico, el soporte papel para los documentos históricos, su conservación y preservación es elemental, es esencial. Entonces, la digitalización únicamente será el medio que nos permita, como decimos, difundirlo de manera masiva o permitir el acceso fácil, el acceso inmediato de la ciudadanía, de los investigadores, a los acervos documentales. A manera de conclusión, podemos sintetizar que son las funciones esenciales del archivo histórico las de difundir sus acervos documentales a través de foros, a través de ponencias, a través de exhibiciones, cualquier recurso que nos permita precisamente dar a conocer la importancia de nuestros acervos documentales. Permitir la investigación a la ciudadanía, a los investigadores, a los historiadores, a través del préstamo y consulta de los acervos documentales. Garantizar, desde luego, la conservación y preservación y el resguardo de sus acervos históricos, de sus acervos documentales. Esto, desde luego, tendrá que garantizarse a través de los recursos tecnológicos, también garantizar a través de normas, de procedimientos para regular el préstamo y la consulta, sobre todo para garantizar el buen estado y la conservación de los acervos documentales. Aquí debemos señalar algo importante. El Archivo General del Estado, en su función como archivo histórico, también recibimos acervos documentales de los sujetos obligados. Pero ¿cuándo los vamos a recibir? Si bien la Ley General de Archivos establece como obligación de los sujetos obligados prever y promover la creación de sus archivos históricos, conforme lo dicta el artículo 33 de la Ley General de Archivos, también faculta para que en tanto se da esta circunstancia, el Archivo General del Estado pueda recibir sus acervos históricos de los sujetos obligados. ¿Cómo los vamos a recibir? Precisamente cuando hayan sido objeto de todo el procedimiento archivístico, cuando hayan sido valorados, identificados como documentación histórica,
y cuando el sujeto obligado no cuente con los recursos, con los medios, conforme a su presupuesto, para la implementación de su archivo histórico. En esas circunstancias, el Archivo General del Estado, desde luego que está en la disposición de recibir los acervos documentales. Reiterarles la disposición del Archivo General del Estado precisamente para que, en cuanto a que surjan dudas o comentarios respecto a este tema o alguno en particular con relación a las funciones archivísticas, estamos en la mejor disposición de ser coayudantes para el cumplimiento de sus obligaciones. Dudas, comentarios, dejamos los datos de contacto y estamos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde.